En la madrugada del 23 de marzo del año 59 después de Cristo, en una villa junto al mar en Baiae, una de las mujeres más poderosas de Roma yacía despierta, escuchando los pasos que se acercaban por el corredor. Agripina la menor, hermana de un emperador, esposa de otro y madre de un tercero, sabía exactamente lo que venían a hacer. Sabía quién los enviaba y sabía que no había escapatoria. Pero lo que hace que esta historia sea verdaderamente aterradora no es solo cómo murió Agripina, es lo que hizo para llegar a ese momento, lo que le hizo a su familia, los crímenes tan espantosos que incluso en la brutal Roma imperial la gente susurraba con horror. Y la acusación más oscura de todas, tan perturbadora que los historiadores antiguos apenas se atrevían a escribirla, que había devorado metafóricamente a sus propios hijos, consumiendo sus vidas para alimentar su insaciable hambre de poder. Agripina nació en el año 15 después de Cristo, en una colonia romana a orillas del Rin, en lo que hoy es Alemania. Era hija de Germánico, el general más amado de Roma, y de Agripina la mayor, nieta del emperador Augusto. Desde su nacimiento, la sangre imperial corría por sus venas, y con esa sangre venía algo más, una ambición que eventualmente la consumiría. Su padre Germánico era adorado por las legiones romanas. Era guapo, carismático, brillante en el campo de batalla. El emperador Tiberio lo temía precisamente por ser tan amado. Y cuando Agripina tenía apenas 4 años, Germánico cayó misteriosamente enfermo en Antioquía. Los síntomas eran extraños y terribles: vómitos violentos, convulsiones, delirio. Germánico, en su lecho de muerte, acusó públicamente a Cneo Pisón, el gobernador de Siria, de haberlo envenenado por órdenes de Tiberio. Murió a los 33 años, dejando a su viuda con 9 hijos, incluida la pequeña Agripina. La niña, Agripina, presenció cómo su madre llevaba las cenizas de su padre de regreso a Roma. Miles de personas lloraban en las calles. Era el funeral más grande que Roma había visto. Pero el emperador Tiberio y su madre Livia no asistieron. El mensaje era claro: Germánico había sido asesinado con aprobación imperial. La madre de Agripina no se quedó callada. Agripina la mayor denunció públicamente a Tiberio, exigió justicia, reunió apoyo político. Era valiente, era noble, y fue un error fatal. Tiberio, paranoico y vengativo, comenzó a destruir sistemáticamente a la familia de Germánico. Los hermanos de Agripina fueron arrestados uno por uno. Nerón, su hermano mayor, fue acusado de traición y exiliado a una isla donde murió de hambre. Druso, otro hermano, fue encarcelado en las mazmorras bajo el palacio imperial donde, enloquecido por el hambre, intentó comerse el relleno de su colchón antes de morir. Agripina tenía 13 años cuando vio cómo su familia era destrozada. Su madre fue exiliada y golpeada tan brutalmente por los guardias que perdió un ojo. Eventualmente murió de hambre, negándose a comer como acto de protesta final. De 9 hijos de Germánico, solo 3 sobrevivieron las purgas de Tiberio: Agripina, su hermana Livia y su hermano Cayo, quien más tarde sería conocido como Calígula. Estos 3 niños traumatizados crecieron juntos, unidos por el horror compartido, conspirando en susurros sobre venganza. Y fue durante estos años formativos que algo oscuro tomó forma en el corazón de Agripina. Había visto lo que el poder podía hacer. Había visto cómo los poderosos podían torturar y matar a voluntad, mientras los impotentes solo podían sufrir y morir. Tomó una decisión entonces, una decisión que la perseguiría hasta su último aliento. Nunca sería impotente. Nunca. Cuando Agripina tenía 13 años, fue casada con Cneo Domicio Aenobarbo, un hombre de 35 años conocido por su crueldad extrema.
Los historiadores antiguos lo describen como alguien que disfrutaba organizando luchas de gladiadores particularmente sangrientas y que una vez atropelló deliberadamente a un niño en la vía Apia por diversión. Este era el hombre al que la adolescente Agripina fue entregada. Domicio supuestamente dijo cuando nació su hijo: «Nada bueno puede venir de mí y de Agripina». Tenía razón. Ese bebé eventualmente se convertiría en el emperador Nerón. Durante estos años, Agripina vivió en la sombra, soportando a su esposo brutal, criando a su hijo, esperando que su hermano Calígula ascendiera al trono, esperando su oportunidad de emerger de las sombras y reclamar el poder que creía que le pertenecía por derecho de sangre. En el año 37 después de Cristo, el emperador Tiberio finalmente murió y Calígula ascendió al trono. Agripina tenía 22 años y su hermano era ahora el hombre más poderoso del mundo. Finalmente, la familia de Germánico tendría su venganza. Los primeros meses del reinado de Calígula fueron prometedores. Liberó a prisioneros políticos, devolvió propiedades confiscadas, honró la memoria de su padre. Agripina y sus hermanas fueron elevadas a posiciones de honor sin precedentes. Sus rostros aparecieron en monedas junto al emperador, tenían asientos reservados en el Senado. Pero entonces Calígula cayó gravemente enfermo. Cuando se recuperó 6 meses después, algo había cambiado fundamentalmente. El joven emperador prometedor se había transformado en un monstruo, y Agripina estaba a punto de descubrir que tener un hermano emperador podía ser tan peligroso como tener un emperador enemigo. Calígula comenzó a actuar de maneras cada vez más erráticas y sádicas. Ejecutaba personas por capricho, organizaba orgías públicas, se declaró un dios viviente y desarrolló una obsesión particular con sus hermanas, especialmente con Agripina. Los historiadores antiguos registran rumores perturbadores de incesto entre Calígula y sus hermanas. Suetonio, escribiendo décadas después, afirma que Calígula mantenía relaciones sexuales con las tres, pero que favorecía especialmente a Agripina. Cuando tenía solo 16 años, supuestamente la sedujo durante una cena. Si estos rumores eran ciertos o propaganda difamatoria, es imposible saber con certeza. Pero lo que es cierto es que la relación entre Agripina y Calígula era intensamente disfuncional, una mezcla tóxica de trauma compartido, ambición política y posiblemente abuso sexual. En el año 39 después de Cristo, todo colapsó. Agripina fue acusada de participar en una conspiración contra su hermano. El complot era real. Un grupo de senadores planeaba asesinar a Calígula y reemplazarlo con Marco Emilio Lépido, quien estaba casado con otra hermana de Agripina. Las acusaciones específicas contra Agripina eran escandalosas. Se alegaba que había dormido con Lépido para convencerlo de unirse a la conspiración, que había planeado envenenar a Calígula, que había usado su posición para reclutar conspiradores. Calígula, enfurecido por la traición, ordenó que Lépido fuera ejecutado. Obligó a Agripina a llevar las cenizas de su amante de regreso a Roma personalmente. Luego la exilió a las Islas Pontinas, una roca desolada en el mar Tirreno. Agripina pasó 2 años en ese exilio brutal. Vivía en condiciones miserables, con comida limitada, sin sirvientes, sin lujos. Pero en lugar de quebrarla, el exilio la endureció. Se volvió más calculadora, más paciente, más despiadada. Durante su exilio, su esposo Domicio murió, posiblemente de hidropesía, posiblemente de algo más siniestro. Agripina, varada en su isla, no pudo asistir al funeral. Su hijo, el joven Nerón de 3 años, quedó al cuidado de su tía Domicia Lépida. En enero del año 41, Calígula fue finalmente asesinado por miembros de la Guardia Pretoriana. Fue apuñalado 30 veces en un pasillo subterráneo bajo el palacio. Su esposa e hija
fueron asesinadas inmediatamente después. La pequeña Julia Drusila, de apenas 1 año, tuvo su cráneo estrellado contra una pared. El tío de Agripina, Claudio, fue encontrado escondido detrás de una cortina del palacio y proclamado emperador por los pretorianos. Claudio inmediatamente revocó el exilio de Agripina y la trajo de regreso a Roma. Ella tenía 26 años y había sobrevivido 2 emperadores, pero su hambre de poder solo había crecido. Durante los siguientes años, Agripina trabajó sistemáticamente para posicionarse. Se volvió a casar brevemente con Cayo Salustio Crispo Paceno, uno de los hombres más ricos de Roma. Él murió misteriosamente 4 años después, dejándola inmensamente rica. Los rumores de veneno circularon inmediatamente. Con su nueva riqueza e influencia, Agripina comenzó a cultivar aliados en el Senado y entre los pretorianos. Organizaba cenas elaboradas donde encantaba a oficiales militares y políticos. Su hijo Nerón, ahora un niño de 10 años, era presentado como un príncipe educado y prometedor. En el año 48, la esposa del emperador Claudio Mesalina fue ejecutada por conspirar contra él. Claudio quedó viudo y vulnerable. Era el momento que Agripina había estado esperando. Pero había un problema significativo. Claudio era su tío. El matrimonio entre tío y sobrina era considerado incestuoso por la ley romana y profundamente tabú. Agripina necesitaba encontrar una manera de hacer que este matrimonio imposible sucediera. Utilizó todos los recursos a su disposición. Sedujo a Claudio, convenciéndolo de que ella era la única mujer en Roma digna de ser su emperatriz. Sobornó a senadores para que argumentaran que el matrimonio fortalecería la dinastía. Prometió a los pretorianos bonos generosos si apoyaban la unión. Finalmente, en enero del año 49, el Senado aprobó una ley especial permitiendo el matrimonio entre tíos y sobrinas en interés del Estado. Agripina se convirtió en emperatriz de Roma a los 33 años. Había alcanzado el pináculo del poder, pero no era suficiente, nunca sería suficiente. Inmediatamente comenzó a trabajar para asegurar que su hijo Nerón sucedería a Claudio en lugar del hijo biológico del emperador británico. Era un plan audaz y requeriría años de manipulación cuidadosa, y requeriría eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Claudio tenía un hijo de su matrimonio anterior con Mesalina, británico, quien tenía mayor derecho al trono que Nerón. Agripina necesitaba neutralizar esta amenaza. Comenzó sutilmente, convenciendo a Claudio de que Nerón debía ser adoptado como su hijo y heredero. En el año 50, Claudio adoptó formalmente a Nerón, quien tenía 13 años. Británico, de solo 9 años, fue efectivamente desheredado. Agripina había logrado su primer objetivo, pero había más obstáculos que eliminar. Lolia Paulina, una mujer noble que una vez había sido considerada como posible esposa para Claudio, fue acusada por Agripina de consultar astrólogos sobre el emperador. Era una acusación falsa, pero efectiva. Lolia fue forzada a suicidarse. Agripina personalmente confiscó sus joyas. Calpurnia, otra mujer a quien Claudio supuestamente admiraba, fue exiliada bajo acusaciones igualmente falsas. Agripina estaba eliminando sistemáticamente a cualquier mujer que pudiera tener influencia sobre el emperador. Nadie podía competir con ella por el control de Claudio. Domicia Lépida, la tía de Nerón que lo había criado durante el exilio de Agripina, fue la siguiente. Domicia tenía una relación cercana con Nerón, algo que Agripina no podía tolerar. Nadie más podía tener influencia sobre su hijo. Nadie. Agripina acusó a Domicia de practicar magia negra y de intentar asesinarla mediante hechicería. También la acusó de no controlar adecuadamente a sus esclavos, cuyos disturbios supuestamente amenazaban la paz en Calabria. Ambas acusaciones eran absurdas,
Pero Claudio, completamente bajo el control de Agripina, ordenó la ejecución de Domicia, la mujer que había cuidado a Nerón durante sus años más vulnerables. Fue ejecutada por orden de su propia madre. Cuando le dijeron a Nerón, el adolescente supuestamente no mostró emoción. Agripina lo había entrenado bien. En el año 53, Nerón se casó con Octavia, la hija de Claudio. Ahora era oficialmente parte de la familia imperial por adopción y por matrimonio. Solo quedaba un paso: convertirlo en emperador. Y eso significaba que Claudio tenía que morir. Los historiadores antiguos están prácticamente unánimes. Agripina envenenó a Claudio. La única pregunta es exactamente cómo lo hizo. La historia más famosa, registrada por Tácito y Suetonio, involucra hongos envenenados. Claudio adoraba los hongos, especialmente los boletus, una variedad particularmente deliciosa. En la noche del 12 de octubre del año 54, Agripina supuestamente sirvió a Claudio un plato de sus hongos favoritos, pero algunos habían sido infundidos con veneno. Según los relatos, Claudio comió los hongos con entusiasmo. Dentro de horas comenzó a sentirse enfermo, vomitó violentamente. Los médicos de palacio fueron llamados, pero el envenenamiento ya estaba en marcha. Sin embargo, Claudio era fuerte y comenzó a recuperarse. Agripina, dándose cuenta de que su primer intento estaba fallando, necesitaba actuar rápidamente. Llamó a su cómplice, un médico llamado Genofonte. Le ordenó que ayudara al emperador. Genofonte entró en la cámara de Claudio con una pluma, supuestamente para ayudarlo a vomitar y purgar el veneno. Pero la punta de la pluma había sido cubierta con un veneno de acción rápida. Cuando la insertó en la garganta de Claudio para inducir el vómito, el veneno fue absorbido directamente en las membranas mucosas. Claudio convulsionó violentamente y murió minutos después. El emperador de Roma había sido asesinado por su propia esposa, la mujer en quien más confiaba, la madre del hijo que había adoptado, y Agripina mostró no más emoción que si hubiera ordenado la muerte de un esclavo. Inmediatamente puso en marcha su plan cuidadosamente orquestado. Mantuvo la muerte de Claudio en secreto durante horas, asegurándose de que Británico estuviera confinado en sus aposentos. Reunió a los pretorianos, quienes habían sido generosamente sobornados con anticipación, y luego presentó a Nerón, de 17 años, como el nuevo emperador. Los pretorianos aclamaron a Nerón. El Senado, enfrentado a un fait accompli, no tuvo más opción que confirmar la sucesión. Británico, el hijo legítimo de Claudio, fue completamente ignorado. Agripina había logrado lo imposible. Había colocado a su propio hijo en el trono del Imperio Romano. Los primeros meses del reinado de Nerón fueron, en efecto, el reinado de Agripina. Ella controlaba todo. Se sentaba junto a Nerón durante las audiencias con embajadores extranjeros, algo sin precedentes para una mujer. Su rostro aparecía en monedas junto al de su hijo. Firmaba documentos oficiales. Era, en todo menos en nombre, la emperatriz reinante de Roma. Pero había un problema que Agripina no había anticipado. Su hijo estaba creciendo. Nerón tenía 17 años, rodeado de aduladores que le decían que era un dios. Tenía acceso a riquezas ilimitadas, poder absoluto y todos los placeres que Roma podía ofrecer. Y comenzaba a resentir el control sofocante de su madre. Agripina no podía aceptar esto. Había sacrificado demasiado, había asesinado a demasiados, había conspirado durante demasiados años para que su hijo ahora la apartara. Comenzó a hacer amenazas veladas. Le recordaba constantemente que todo lo que tenía era gracias a ella, que podía quitárselo tan fácilmente como se lo había dado. La amenaza más oscura que hizo fue insinuar que podría apoyar a Británico como emperador en lugar de Nerón. Británico aún vivía, ahora un adolescente de 13 años, confinado en el palacio,
pero técnicamente con un derecho más fuerte al trono que Nerón. Agripina sugirió que si Nerón no obedecía, ella podría cambiar de lealtades. Era una amenaza vacía, probablemente. Después de todo, Agripina había asesinado al padre de Británico. Había pasado años marginándolo. ¿Por qué lo apoyaría ahora? Pero Nerón, joven y paranoico, tomó la amenaza en serio. Si Británico vivía, siempre sería una amenaza. Tenía que morir. En febrero del año 55, apenas 3 meses después de convertirse en emperador, Nerón ordenó el asesinato de Británico. Fue envenenado durante una cena en el palacio. El veneno actuó tan rápido que Británico colapsó en su silla, convulsionando, espuma saliendo de su boca, muerto en minutos. Nerón afirmó que Británico había tenido un ataque epiléptico. Nadie lo creyó. Todos sabían que había sido envenenado y todos sabían por qué. El último obstáculo para el poder absoluto de Nerón había sido eliminado. Pero en lugar de agradecer a su madre por enseñarle también el arte del asesinato político, Nerón comenzó a verla como la siguiente amenaza. Agripina quedó horrorizada por el asesinato de Británico. No porque estuviera moralmente indignada, después de todo, ella había asesinado al padre del niño, sino porque se dio cuenta de lo que significaba. Su hijo había aprendido demasiado bien de ella, había creado un monstruo que ahora estaba fuera de su control. La relación entre madre e hijo se deterioró rápidamente. Nerón comenzó a excluirla de las reuniones de Estado, removió a sus aliados de posiciones de poder. Se mudó de las habitaciones del palacio que compartían a otras partes del complejo. Estaba sistemáticamente cortándola de las estructuras del poder. Agripina respondió de la única manera que conocía, con amenazas y manipulación. Le recordaba a Nerón que conocía todos sus secretos, incluido el asesinato de Británico. Insinuaba que podría revelarlos al Senado. Podría crear un escándalo que debilitaría fatalmente su posición. Pero Nerón tenía un arma que ella no tenía: el poder absoluto del emperador. Cada amenaza que ella hacía solo lo convencía más de que su madre tenía que morir. Y tenía asesores dispuestos a ayudarlo, especialmente su prefecto pretoriano Burro y su tutor Séneca, quienes también veían a Agripina como una amenaza. El primer intento de asesinato fue sutilmente torpe. Nerón intentó envenenar a su madre varias veces durante cenas, pero Agripina, maestra del veneno ella misma, tomaba antídotos preventivos. Había pasado años experimentando con venenos, desarrollando inmunidades. Los intentos de Nerón fracasaron repetidamente. Frustrado, Nerón trató de hacer que su muerte pareciera un accidente. Ordenó que el techo sobre la cama de su madre fuera saboteado para que colapsara sobre ella mientras dormía. Pero Agripina, ahora completamente paranoica, cambió de habitación en el último momento. El techo colapsó sobre una cama vacía. En el año 59, 4 años después de convertirse en emperador, Nerón finalmente ideó un plan que creía que funcionaría. Agripina estaba en Baiae, un resort junto al mar donde la familia imperial poseía villas. Nerón la visitó, actuando como el hijo amable y arrepentido. Le dijo que lamentaba su distanciamiento, que la amaba, que quería reconciliarse. Agripina, a pesar de todos sus instintos, quiso creer que su hijo finalmente había vuelto a ella. Era su debilidad fatal. No importa cuántas personas hubiera asesinado, cuánto poder hubiera acumulado, seguía siendo una madre que amaba a su hijo. Después de la cena, Nerón insistió en que Agripina regresara a su villa en su barco personal, un regalo especial. Lo que Agripina no sabía era que el barco había sido especialmente modificado. El techo de la cabina estaba cargado con plomo. Las costuras del casco habían sido debilitadas. Era una trampa mortal. El barco zarpó en la oscuridad de la noche.
Agripina estaba en la cabina con dos de sus sirvientas cercanas. A mitad del viaje, la señal fue dada. El techo de plomo fue liberado, diseñado para caer y aplastarla. Pero en la oscuridad y confusión, cayó sobre una de las sirvientas en lugar de Agripina, matándola instantáneamente. Simultáneamente, los marineros comenzaron a hundir deliberadamente el barco. El agua fría del mar entró a raudales en la cabina. Agripina, finalmente comprendiendo que su hijo realmente estaba tratando de matarla, gritó pidiendo ayuda mientras el barco se hundía. En el caos, Agripina demostró la misma determinación que la había mantenido viva durante décadas. A los 44 años se arrojó al agua helada. Su segunda sirvienta, Acerronia Polla, también estaba en el agua. En un acto de lealtad desesperada o confusión, Acerronia comenzó a gritar: «¡Soy Agripina! ¡Salven a la madre del emperador!». Los marineros, creyendo que tenían a su objetivo, rodearon a Acerronia y la golpearon hasta la muerte con remos. Mientras tanto, Agripina, comprendiendo lo que estaba sucediendo, nadó silenciosamente en la dirección opuesta, herida en el hombro pero viva. Fue rescatada por barcos pesqueros que respondieron a la conmoción. Los pescadores no tenían idea de quién era esta mujer noble, empapada y sangrienta. La llevaron a la costa y finalmente fue reconocida. Agripina había sobrevivido al elaborado plan de asesinato de su hijo por pura determinación y suerte. Agripina fue llevada a su villa en Baiae. Estaba herida, exhausta, en shock, pero su mente aún funcionaba con claridad brutal. Envió un mensaje a Nerón informándole que había sobrevivido a un terrible accidente de barco, pero que estaba a salvo y se recuperaría pronto. El mensaje era una prueba. Si Nerón respondía con preocupación genuina, quizás había una mínima posibilidad de que el accidente realmente hubiera sido un accidente. Pero si respondía con miedo y hostilidad, ella sabría con certeza que su propio hijo quería verla muerta. Nerón recibió el mensaje y entró en pánico total. Convocó a Burro y Séneca en medio de la noche. «¡Sobrevivió!», gritó. «¿Qué hago ahora? ¿Qué hago?». Séneca supuestamente respondió con calma: «Termina lo que empezaste. Envía hombres ahora. Esta vez, asegúrate». Nerón ordenó a Aniceto, el comandante de la flota en Misenum, que llevara un escuadrón de marineros a la villa de Agripina y la matara. No más venenos sutiles, no más accidentes elaborados, solo asesinato directo y brutal. Era la madrugada del 23 de marzo del año 59. Agripina yacía en su cama, sus heridas vendadas, sus sirvientas durmiendo en habitaciones cercanas. Escuchó los pasos acercándose, pesados, múltiples pares, botas militares en mármol. Se sentó en la cama mientras Aniceto y sus hombres entraron en su habitación. Llevaban espadas desnudas. No había fingimiento esta vez. No había engaño. Solo hierro desnudo brillando en la luz de las lámparas de aceite. «¿También vienes tú a verme?», supuestamente preguntó Agripina a Aniceto, a quien conocía desde hacía años. Su voz era tranquila, resignada. Ya no tenía miedo. Había sobrevivido a demasiado para tener miedo al final. Aniceto no respondió. Uno de los marineros levantó su espada y golpeó a Agripina en la cabeza con la plana de la hoja. Ella cayó de la cama, sangrando. Los hombres la rodearon. Era el final. Después de décadas de conspiración, asesinato y manipulación, la mujer más peligrosa de Roma estaba acorralada. Y entonces Agripina hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Se puso de pie, tambaleante pero desafiante. Se arrancó su camisón, exponiendo su abdomen, y pronunció sus últimas palabras, las palabras que la definirían para la historia. «Ventrem feri», golpea el vientre. Estaba señalando el útero que había llevado a Nerón, el vientre que lo había traído al mundo. Era un gesto de acusación final,
un recordatorio de que el hombre que la estaba asesinando había salido de su propio cuerpo. Era madre recordándole a su hijo asesino exactamente lo que estaba destruyendo. Los marineros no dudaron. Las espadas cayeron. 1, 2, 3. Múltiples heridas atravesaron su cuerpo. Agripina cayó por última vez, su sangre empapando el suelo de mármol de la villa que su hijo le había dado, asesinada por hombres que su hijo había enviado. Agripina la menor, hermana de Calígula, esposa de Claudio, madre de Nerón, murió en el suelo de su propia habitación, apuñalada repetidamente por marineros siguiendo órdenes imperiales. Tenía 44 años. Había sobrevivido a 3 emperadores, pero no pudo sobrevivir al cuarto, el que ella misma había creado. Su cuerpo fue cremado esa misma noche, apresuradamente, sin ceremonia. Nerón ordenó que se hiciera en secreto, con testigos mínimos. No hubo funeral de Estado, no hubo período de luto oficial. La mujer que había sido emperatriz de Roma fue quemada como una criminal. Cuando le dijeron a Nerón que su madre estaba muerta, supuestamente corrió a ver el cuerpo. Los historiadores registran que examinó el cadáver de su madre con ojos críticos, comentando sobre sus características físicas. Algunos relatos, posiblemente difamatorios, pero reveladores del horror de la situación, sugieren que ordenó vino y brindó junto al cuerpo. Las cenizas de Agripina fueron enterradas en un mausoleo modesto, nada comparado con los monumentos elaborados de otros miembros de la familia imperial. Era como si Nerón quisiera borrarla de la historia, hacer que su existencia desapareciera tan completamente como había desaparecido su vida. Pero Nerón no pudo escapar de lo que había hecho. Los senadores sabían que había asesinado a su madre. El pueblo romano lo sabía, y Nerón lo sabía. La culpa lo atormentó por el resto de su vida. Reportaba ver el fantasma de su madre en sueños, persiguiéndolo con antorchas y látigos. En los años siguientes, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Asesinó a su esposa Octavia, ejecutó a miles durante el gran incendio de Roma, persiguió a cristianos como chivos expiatorios. Era como si el asesinato de su madre hubiera roto algo fundamental en su psique, liberando toda la monstruosidad que Agripina había plantado allí. En el año 68, apenas 9 años después del asesinato de Agripina, Nerón fue declarado enemigo público por el Senado. Huyó de Roma mientras las legiones marchaban para arrestarlo. Finalmente, acorralado y sin opciones, se suicidó. En el año 68, apenas 9 años después del asesinato de Agripina, Nerón fue declarado enemigo público por el Senado. Huyó de Roma mientras las legiones marchaban para arrestarlo. Finalmente, acorralado y sin opciones, se suicidó. Sus últimas palabras supuestamente fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». Pero algunos relatos sugieren que también murmuró el nombre de su madre. La dinastía Julio-Claudia, que había gobernado Roma desde Augusto, terminó con Nerón, y en cierto sentido terminó porque Agripina había sido demasiado exitosa. Había manipulado, conspirado y asesinado su camino hasta la cima del poder. Había colocado a su hijo en el trono del imperio más poderoso del mundo. Pero en el proceso le enseñó que el poder se obtenía mediante el asesinato, que la familia no importaba cuando estaba en juego la ambición, que cualquiera, incluso los más cercanos, podía ser sacrificado por beneficio político. Y cuando esas lecciones se volvieron contra ella, descubrió demasiado tarde que había criado a un monstruo más grande que ella misma. La acusación de que devoró a sus hijos es metafórica pero escalofriante en su precisión. Convirtió a Nerón en un instrumento de su ambición desde su nacimiento. Cada decisión que tomó sobre su crianza estaba diseñada para hacer de él un emperador. Lo moldeó, lo manipuló, lo utilizó y en el proceso consumió su humanidad. El niño que pudo haber sido un emperador compasivo
educado por los mejores tutores incluido Séneca, fue transformado en un tirano paranoico que eventualmente ordenaría el asesinato de su propia madre sin un atisbo de remordimiento hasta después del hecho. Agripina no tuvo otros hijos que sobrevivieran hasta la edad adulta. Nerón fue su única descendencia y lo sacrificó tan completamente en el altar de su ambición que cuando finalmente la convirtió en su víctima, era simplemente el movimiento final en un juego que ella misma había comenzado. Los historiadores romanos, incluso aquellos que claramente la despreciaban, no podían evitar cierta admiración por Agripina. Era brillante, implacable, capaz de jugar el juego del poder mejor que casi cualquier hombre de su época. Sobrevivió cuando toda su familia fue masacrada. Se elevó desde el exilio hasta emperatriz. Pero su historia es también una advertencia sobre lo que sucede cuando la ambición se vuelve tan consumidora que destruye todo lo demás. Cuando la búsqueda del poder elimina cualquier capacidad de amor genuino, confianza o humanidad básica. Agripina amaba a su hijo, en su manera retorcida. Pero su amor estaba tan entrelazado con su ambición que se volvió tóxico. No podía verlo simplemente como su hijo. Era su proyecto, su camino al poder, su legado. Y cuando trató de convertirse en su propia persona, ella no pudo aceptarlo. La tragedia de Agripina no es solo que fue asesinada por su hijo, es que creó las condiciones exactas que hicieron inevitable su propio asesinato. Cada acción que tomó para asegurar el poder de Nerón también le enseñaba que el asesinato era una herramienta aceptable. Cada persona que eliminó le mostraba que nadie era indispensable. Y cuando finalmente se convirtió en un obstáculo para su poder, Nerón simplemente aplicó las lecciones que ella le había enseñado también. La lógica era impecable. Si ella podía asesinar a un emperador para colocar a su hijo en el trono, ¿por qué él no podía asesinar a su madre para mantenerlo? La escena de Agripina arrancándose su camisón y señalando su vientre se ha convertido en una de las imágenes más poderosas de la historia romana. Ha sido pintada, esculpida, dramatizada incontables veces. Representa muchas cosas. La acusación de una madre traicionada, el reconocimiento de una manipuladora superada, la ironía de una asesina enfrentando su propia muerte. Pero quizás, más que nada, representa el momento en que Agripina finalmente comprendió completamente lo que había hecho. En ese gesto estaba admitiendo su responsabilidad. Estaba diciendo, yo te creé, esto es lo que te hice, y ahora vienes a destruirme con las mismas herramientas que te di. Los días finales de Agripina, desde el intento de envenenamiento hasta el naufragio y finalmente los marineros con espadas, fueron verdaderamente terroríficos. Pero el horror real de su historia no está solo en esos momentos finales. Está en las décadas de manipulación, asesinato y crueldad que llevaron a ese punto. Es el horror de una mujer tan traumatizada por su propia infancia que pasó toda su vida adulta, asegurándose de nunca ser vulnerable nuevamente, sin darse cuenta de que en el proceso se estaba convirtiendo exactamente en el tipo de monstruo que la había traumatizado en primer lugar. Es el horror de una madre que amaba tanto a su hijo, que lo convirtió en algo monstruoso, que cada elección que hizo por su bien realmente era por su propio beneficio, que cuando finalmente necesitaba que él la amara más de lo que amaba el poder, descubrió que le había enseñado que el poder era lo único que importaba. Cuando visitamos Roma hoy, podemos ver el mausoleo de Augusto, donde fueron enterradas las cenizas de Agripina. Es un edificio circular masivo, ahora parcialmente en ruinas, que alberga los restos de múltiples miembros de la dinastía Julio-Claudia. Agripina yace allí junto a su madre, sus hermanos, su primer esposo
y eventualmente su hijo Nerón. En la muerte, la familia que se destrozó entre sí en vida está reunida. Pero no hay paz en esa reunión. Solo el silencio de tumbas que contienen demasiados secretos oscuros, demasiada sangre derramada por ambición. La historia de Agripina nos hace preguntas incómodas sobre el poder, la familia y la ambición. ¿Cuánto de su monstruosidad fue creada por las circunstancias imposibles de su infancia? ¿Cuánto fue elección deliberada? ¿Podría haber existido una versión de su historia donde su brillantez se usara para algo más que acumular poder? Probablemente no. La Roma imperial era un lugar brutal, donde las mujeres tenían pocas opciones para ejercer poder directamente. Agripina eligió el único camino disponible para ella: manipular a los hombres en su vida, usar su cuerpo y su mente como armas, sobrevivir sin importar el costo. Pero al final, sobrevivir no fue suficiente. Quería más. Siempre quería más. Y esa hambre insaciable la consumió tan completamente como ella había consumido metafóricamente a su hijo. La próxima vez que escuches sobre Agripina en un documental histórico o leas sobre ella en un libro, recuerda que no fue solo una villana unidimensional. Fue una mujer traumatizada convertida en monstruo por circunstancias y elecciones. Fue una madre que amaba a su hijo de la manera más destructiva posible. Fue una superviviente que sobrevivió tanto tiempo que eventualmente se convirtió en la amenaza que necesitaba ser eliminada. Y cuando cayó esas espadas finales, cuando su sangre empapó ese suelo de mármol en Baiae, no fue solo el fin de una vida, fue el fin de una era. El fin de la dinastía Julio-Claudia estaba cerca. El fin de cualquier ilusión de que Roma era una república con emperadores en lugar de una monarquía absoluta. El fin de la pretensión de que el poder podía ser ejercido con honor en la cúspide del mundo romano. Agripina murió como vivió, violentamente, rodeada de traición, víctima del mismo tipo de conspiración asesina que ella misma había orquestado tantas veces. Y en su muerte nos dejó con una historia tan oscura, tan perturbadora y tan humana que aún nos fascina 2000 años después. Porque en el fondo, la historia de Agripina no es solo sobre la Roma antigua, es sobre lo que los humanos son capaces de hacer cuando el poder se vuelve más importante que todo lo demás. Es sobre cómo el trauma puede transmitirse de generación en generación, cada una más dañada que la anterior. Es sobre cómo el amor puede corromperse en algo monstruoso cuando se mezcla con ambición ilimitada. Y es sobre cómo, al final, no puedes devorar a tus hijos sin eventualmente ser devorada tú misma. Agripina consumió la vida de Nerón para alimentar su ambición. Y cuando ya no tenía más que darle, él la consumió a ella. El ciclo de destrucción que ella había comenzado finalmente se completó con su propia muerte. Esa es la verdad aterradora sobre Agripina la Menor. No que fuera simplemente malvada, sino que fue humana en las formas más oscuras posibles. Amó y odió con igual intensidad. Fue víctima y victimaria. Fue brillante y autodestructiva. Y al final fue asesinada por el monstruo que ella misma había creado, en un acto de justicia poética tan perfecto que parece ficción, excepto que cada palabra es historia documentada. Sus últimas palabras, golpea el vientre, resuenan a través de los siglos. Son una acusación, son una admisión, son un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias, que cada elección tiene un costo, y que a veces el precio del poder es todo lo que alguna vez amaste, incluyendo finalmente tu propia vida. Esa es la historia de la emperatriz que devoró a su propio hijo, y fue devorada por él a cambio.